Pónganse cómodos y vamos entonces a hablar un poquito de este pensamiento. Quisiera primero que todo definir un poco qué es perdón. Si usted va al diccionario, pues lo primero que se va a encontrar es el acto de perdonar, eso es perdón. Pero de pronto otra definición es disposición a liberar de la culpa o el castigo por ofensas recibidas. Sinónimo, indulgencia. Es decir, que perdonar es cuando alguien me ha ofendido o yo he ofendido a alguien y esa ofensa amerita un castigo o tal vez clama una venganza, pero el que está en la condición de vengador o que puede hacer el castigo, lo omite porque tiene compasión o misericordia y no lleva a cabo el castigo. Estaba mirando y el perdón tiene como base o fundamento el amor. Si usted se fijó en ese texto que estábamos leyendo, menciona mucho que perdonemos los unos a los otros como Cristo nos perdonó, que si alguno tiene queja contra otro de la manera que Cristo nos perdonó, así también lo hagamos nosotros. Pero el apóstol resalta algo y es sobre todas estas cosas, ¿vestidos de qué? De amor, que es el vínculo perfecto. Es decir, que si no estamos vestidos de amor, no somos capaces de hacer el resto que está en este texto, que es perdonarnos los unos a los otros. Y estaba pensando, es que el amor es la base o fundamento de la vida cristiana como tal. Es la base o fundamento del perdón. Es la base de todo. Entonces, el perdón tiene como base o fundamento el amor, ya que es el amor el que nos dota de todas aquellas virtudes que necesitamos para tener una correcta relación con Dios y con nuestros semejantes. El perdón podríamos definirlo en tres fases. El perdón que Dios nos da a nosotros como seres humanos cuando aceptamos ese perdón que viene de parte de Él. Está el perdón que yo me debo dar a mí mismo. Alguien dirá, pero ¿yo cómo me voy a perdonar? Sí, hay cosas que nosotros hemos cometido y que todavía permitimos que la conciencia o la mente nos esté acusando, que el enemigo a través de la mente nuestra nos acuse de algo que ya Dios nos perdonó, de algo que un día le entregamos a Dios y que nos liberó de la culpa, porque Él no nos castigó por ello, sino que perdonó todas nuestras iniquidades. Y tercera fase, el perdón que debe haber hacia el semejante. Es decir, cuando alguien hizo algo contra mí que me ofendió y yo perdono a esa persona. Quisiera hablar basado en esas tres partes. Entonces, hay unos textos que nos confirman que la base o fundamento del perdón es el amor. El apóstol Juan lo afirma en Primera de Juan capítulo 4:8, porque dice que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Es decir, que si yo no amo, no tengo amor y no soy capaz de perdonar, porque si no hay amor, no voy a ser capaz de perdonar. Primera carta a los Corintios describe lo que es el amor, donde dice que todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta, que no es jactancioso, que no guarda rencor. Es decir, que el amor va marcando como esa línea o ese camino para poder llegar a conceder o darnos un perdón sincero, un perdón genuino. El apóstol Juan en capítulo 3 del Santo Evangelio según Juan, el verso 16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Aquí nos está hablando de algo que viene enfocado al perdón de Dios hacia el hombre. Es decir, que cuando yo recibo ese amor de Dios, recibo también el perdón que viene en esta oferta de salvación. Jeremías 31:3 dice, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Es decir, que siempre va el amor por delante, marcando la diferencia, marcando el camino. Hay un versículo que está en la Biblia en Hebreos 12:14
que enlaza lo que es la relación que debe haber de nosotros con Dios y también con los semejantes. Es un texto que siempre que de pronto el predicador lo cita o abre la Biblia, vamos a leer Hebreos 12:14, ya nos vamos a hablar de santidad. Y tiene mucho que ver con la santidad. Pero casi siempre omitimos la primera parte. Usted sabe cómo dice la primera parte. Seguid la paz con todos, no con algunos. Y la santidad, primero está ¿qué? La paz. Es decir, que si no hay paz, el resto se embolató. Es decir, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, es un texto que enlaza lo que es el perdón, porque cuando hay perdón es que se genera la paz, porque mientras haya un corazón resentido, un corazón lleno de odio, no hay paz. Entonces quisiera mirar algunas cositas aquí. El Salmo 32 habla de la bienaventuranza o de la dicha, la felicidad del perdón. Dice que bienaventurado aquel a quien Dios no inculpa de pecado y cuya transgresión es perdonada. Usted y yo sabemos que cuando sentimos el perdón, cuando alguien busca el perdón, bien sea el perdón de Dios, que es el primero que debemos de buscar, y sentimos que somos perdonados, sentimos libertad. Es como si se nos quitara una carga, un peso de encima, porque una conciencia manchada, una conciencia cargada por delitos, por ofensas cometidas, por tantas cosas que a veces hacemos, es una conciencia que está cautiva y que está cargada y que nos lleva a generarnos en nuestra vida como un cansancio y un peso agotador que no nos deja tener tranquilidad. Entonces, cuando hay perdón, se siente gozo, se siente paz, se siente libertad. Gloria al nombre del Señor Jesús. Si usted se lee el Salmo 32, va a encontrar que ahí está la dicha del perdón. No lo leo porque el tiempo ya se fue y vamos a resumir. Entonces, estaba mirando algunas cosas porque lo contrario, si hablamos de perdón, también hay que mencionar la parte opuesta, que es el odio, el rencor, aquello que lleva a dividir las familias, a dividir las naciones, a dividir una sociedad, a dividir incluso a veces en la iglesia los grupos, porque es que tengo algo contra esa persona. Entonces, el odio, estaba mirando algunas consecuencias y a veces pensamos que las consecuencias de odiar de pronto son para el que es odiado. O que de pronto esto solamente afecta a la parte espiritual. Bueno, y es lo peor, porque es lo más importante. Pero esto lleva a otras consecuencias. Dice, genera estrés crónico. El odio genera estrés crónico. No le voy a leer toda la definición porque no hay tiempo. Genera ansiedad y depresión. No al que es odiado, al que tiene el odio en su corazón. Problemas cardiovasculares. Problemas digestivos. Deterioro de las relaciones, pérdida de energía, impacto en la toma de decisiones. Entonces mire todo lo que genera el odio en la persona, aparte de que está afectando su vida espiritual, es decir, su relación con Dios. Entonces Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y yo creo que para tener una buena y correcta relación con Dios, primero tenemos que tener una buena relación con el hermano, con mi familia, con los que no son mis hermanos, con todos los que podamos tener una buena relación. Entonces, ¿quiénes se benefician del perdón? Primero, en el perdón que otorga Dios, el único beneficiado es el hombre, el ser humano. Porque si yo no acepto el perdón de Dios, a Dios esto no lo afecta para nada. Dios no va a ser menos Dios porque yo no acepte su perdón, ni le va a hacer más porque lo acepte. Es decir, que el que soy beneficiado soy yo cuando recibo el perdón de Dios.
Y si no, pregúntele a cualquiera que ha recibido el perdón de Dios, a ver cuánto se ha beneficiado cuando sintió la libertad, cuando sintió la paz, cuando sintió el gozo que no pudo experimentar mientras tenía su corazón cargado por el pecado y por el odio. Pero cuando vinimos a Él, o más bien cuando Él vino a nosotros, decimos que cuando vinimos a Él, pero fue Él el que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si no fuera por Él, estuviéramos todavía hundidos en la miseria del pecado. Alabanzas a nuestro Dios. Segundo, en el perdón que otorga el hombre, el mayor beneficiado es quien perdona. A veces pensamos, no, es que no lo voy a perdonar, no, que va, pero Él vino a buscar el perdón. Es decir, que si yo voy y busco el perdón de alguien que me ofendió, yo cumplo mi parte y salvo mi responsabilidad porque yo me bajé, me humillé para ir y buscar el perdón. Pero la persona no me quiere perdonar. Yo no me voy a perder porque un hombre no me perdone. Pero le voy a decir algo, el que no perdona si se pierde, si no se arrepiente y decide perdonar, porque está guardando odio en su corazón. Luego vamos a ver por qué se puede perder esa persona. Y el perdón que yo me doy a mí mismo, pues me da la libertad de sentirme libre ante Dios y libre ante los hombres. Porque cuando yo me perdono a mí mismo y siento el perdón de Dios, no hay demonio, no hay nadie que me pueda acusar. Así me recuerden toda mi vida pasada. Yo le digo algo, si nosotros nos dejamos acusar de lo que fuimos, que la conciencia nos esté diciendo es que vos sí eras muy malo, vos hacías esto y hacías así, yo hacía eso, pero ya no lo hago. Ya soy una nueva criatura en Cristo Jesús, porque las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Alabanzas al nombre de Jesús. Dice, en el perdón que otorga el hombre, el mayor beneficiado es quien perdona. Pues nadie se pierde por no recibir el perdón de quien tiene algo en su contra, toda vez que éste se haya arrepentido y buscado el perdón. La Biblia dice, si es posible, escúchelo como dice el texto, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Y el hecho de que alguien tenga algo en mi contra no quiere decir que yo no esté en paz con esa persona. Él no está en paz conmigo porque tiene odio en su corazón, pero yo estoy en paz con él porque yo ya le pedí perdón, porque yo ya corregí quizás mi error delante de Dios y delante de esa persona, y ya no depende de mí, porque si es posible en cuanto dependa de vosotros. Es decir, si esa persona no se quiere relacionar conmigo, ya es problema de él. Pero yo ya cumplí mi parte. Pero hay veces que no cumplimos la parte y creemos que vamos para el cielo con el Señor. No obstante, quien se niega a perdonar si está destinado a la perdición por atesorar en su corazón el odio y el rencor a su semejante. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. O sea que esto es delicado. Eso no es así que, pero es que a veces decimos, no, yo ya lo perdoné, pero sí quiero que esté como de lejitos más bien. Hermano, hay veces que estamos declarando un perdón de labios, pero el perdón debe ser genuino porque nos estamos engañando a nosotros mismos. Dios conoce nuestro corazón. Y nos pasa a veces como cuando en el campo, yo hago muchas comparaciones del campo porque yo soy montañero de pura cepa. Soy campesino, me crié en el campo y trabajando hay espinas, nosotros las llamábamos tunas, hay plantas y generalmente la puntica, el extremo es muy agudo y es transparente. No sé si alguien se ha detenido a mirar esto, nosotros en el campo mirábamos esa parte y a uno se le entierran, sobre todo en las manos, muchas espinas de esas y resulta que uno las saca, pero uno saca la parte que se ve y muchas veces queda la partecita que es transparente ahí. Y usted no ve ya ninguna espina. Así es el perdón de muchas veces, no se ve y usted muestra ante la gente un perdón visible a los ojos humanos.
Pero en su corazón, cada que pasa el hermano, es como cuando esa espinita, usted cada vez que le pasa el dedo ahí, usted siente que hay algo que lo finca, que lo está molestando, que le incomoda. Entonces nosotros teníamos que coger con una aguja y hacerle como en círculo, hasta que esta espinita transparente no salía, no descansábamos, y a veces recogía materia eso ahí y dolía mucho sacarla, pero cuando se sacaba se sentía descanso, ya no incomodaba más. Hermano, así tiene que ser el perdón genuino, tiene que sacar esa espinita que hay allá, que cuando pasa el hermano usted no me cae como también. De pronto usted con los labios dice, yo ya lo perdoné, pero en su corazón hay una espinita que lo está recogiendo. Y eso lo lleva a perderse, porque el odio ya miramos que es catalogado como homicidio. El que aborrece a su hermano es ¿qué? Homicida. Así lo dice la palabra de Dios, eso no lo estoy inventando yo. Si alguno dice, escuche esto, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es que mentiroso. Es decir, que aparte de que es homicida, es mentiroso. Y la Biblia dice, los mentirosos tampoco heredarán el reino de Dios. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Primera de Juan, capítulo 4:20. El perdón de Dios le exige al hombre perdonar a sus semejantes. Dice, mas si perdonáis a los hombres sus ofensas, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Hermano, mientras nosotros tengamos alguna raicita de amargura contra el hermano, contra alguna persona, y no arreglemos esa situación, nuestra oración será en vano. Porque usted puede orar 1, 2 horas, las horas que quiera, pero mientras usted no pase ese trago amargo que tiene ahí, usted no va a sentir libertad para orar y tener una correcta libertad para dirigirse a Dios y para relacionarse con el semejante. Por eso el texto de Hebreos dice, seguid la paz con todos, para que pueda venir la santidad, porque sin paz no hay santidad, es porque hay odio en el corazón. Con estas cosas no puede haber santidad. Entonces el perdón debe ser sincero y de corazón. Habían 2 deudores en la Biblia, y el rey dijo, tráigame los deudores que voy a arreglar cuentas con ellos, y le presentaron uno que le debía 10,000 talentos. Era imposible que este hombre pudiera pagar. Entonces, como él no tenía con qué pagar, le rogó al rey que lo perdonara, que le diera tiempo. El rey ni siquiera le refinanció la deuda, se la perdonó y salió feliz, iba contento. Y yo creo que eso fue lo que hizo Dios con nosotros. Dice que Él allá en la cruz del Calvario llevó todas, no algunas, todas nuestras iniquidades, nuestros pecados. Pero este obrero, este siervo malvado, salió y se encontró a un compañero que le debía 50. Y lo cogió del cuello y lo estaba ahorcando. Eso porque otros compañeros como que lo auxiliaron, que porque no le pagaba los 50. Y él de la misma manera le rogaba que le perdonara, que le diera tiempo. Y no. Y el rey se dio cuenta y lo mandó a llamar, venga para acá. Usted no debía tener compasión de su semejante. Yo le perdoné toda esa deuda porque no podía pagar y me rogó. ¿Por qué no hizo lo mismo con su semejante? O sea, esto no es mera historia que queda aquí en la Biblia, es para que nosotros lo pongamos por obra. Porque si Dios nos perdonó homicidio, asesinatos, hurtos, tantas cosas, usted sabe en su corazón que era usted delante de Dios. Que tal vez ni la sociedad te volteaba a mirar por la condición pecaminosa que había en ti y que había en mí. Pero a Dios no le importó eso. Dios nos perdonó hasta lo más mínimo y hasta lo más grande de nuestros pecados. Y dice que los echó, los sepultó en lo profundo de la mar y que jamás se volverá a acordar de ellos. Pero nos encontramos con el hermano que de pronto por equivocación cometió alguna cosa insignificante y ya no le queremos hablar. Ya lo queremos por allá aislar como si no fuese parte del cuerpo de Cristo. Es tiempo de perdonarnos y de amarnos como Dios nos amó. Por eso ese texto que leíamos al inicio, de la manera que Cristo nos perdonó, así también hacerlo vosotros. Entonces, hermanos, yo creo que
para poder tener esa capacidad de perdonar, por eso les decía que el fundamento del perdón está basado en el amor. Porque un corazón que no tiene amor no es capaz de perdonar ni de amar, porque para perdonar hay que amar. Cuando se trata de un perdón genuino y verdadero. Entonces, mis hermanos, en esta mañana, qué bueno que examinemos nuestro corazón. Y si hay algo que tenemos en contra de nuestro hermano, a veces parecen insignificancias, pero son cosas que nos afectan la vida espiritual. Afectan la vida cristiana. Y qué bueno, hermano, que cuando venga Cristo, todos podamos irnos con Él. Que no nos vayamos a quedar por alguna raíz de amargura, por no perdonar al hermano, por no dar ese paso de humildad. Se necesita ser humilde. El Señor dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Para perdonar hay que ser humilde. No creerse que es que uno es más que el otro y que entonces Él no se merece mi perdón, porque si Él no se merece mi perdón, yo menos que merezco el de Dios. Y si no perdonamos a los que nos ofenden, Él tampoco nos va a perdonar nuestras deudas, nuestros pecados. Entonces, hermano, es una condición que hay, un requisito para poder estar en paz con todos los hombres. Así que, mis hermanos, en esta mañana, de pronto de una manera resumida, porque no hay tiempo de ahondar mucho en cada punto, pero qué bueno que esta corta reflexión la dejemos guardada en nuestro corazón y que si hay que arreglar algo con algún hermano, con algún familiar, con el vecino, hermanos, bajémonos. Es mejor bajarnos aquí, humillarnos aquí, que andar con los hombros erguidos, con la frente erguida y el día que venga Cristo tener que humillarnos y decir, me quedé por no perdonar a mi hermano, por no arreglar cuentas con mi hermano, por no ponerme a paz y salvo con él. Quisiera que leyéramos el texto inicial para terminar, hermano. Dice, vestíos, está hablando de un traje, vestíos como escogidos de Dios. ¿Usted es escogido de Dios? ¿Cuántos escogidos de Dios hay en esta mañana? Aleluya, gloria al nombre de Jesús. ¿Y cómo se visten los escogidos de Dios? Miren, santos y amados, de entrañable misericordia. Es otra cosa que nos ayuda a perdonar, el ser misericordiosos, compasivos, de benignidad y de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Mire todos los componentes que se requieren para manejar una buena relación con mis hermanos y con la sociedad. Soportándoos unos a otros. Eso de soportando es decir que a veces no somos fáciles, porque nosotros ofendemos como seres humanos. Por eso dice soportándonos. Tenemos que vestirnos como escogidos de Dios. Hermano, yo le quisiera pedir que se aprenda este versículo. Aprendámonos este versículo y memoricémoslo. Perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, mire la fórmula. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones. Pero ¿cómo va a gobernar la paz de Dios en nuestros corazones si no perdonamos? Tenemos que perdonar, tenemos que vestirnos como escogidos de Dios para que la paz de Dios gobierne en nuestros corazones. En eso radica el poder del perdón, en que nos amemos unos a otros y nos perdonemos como Cristo lo hizo con nosotros. Vamos a estar en pie, mis hermanos. Vamos a orar dándole gracias a Dios por su palabra. Y si hay que perdonar, hermano, no deje para mañana, no deje para otro día, porque ni usted ni yo sabemos cuándo venga el Señor o aún cuándo tengamos que abandonar este cuerpo mortal. Así que no hay otra opción si queremos irnos con el Señor. Perdonar y vestir.